Bienvenidos, esta es la casa de Dios, palabras de vida eterna. Un día nuevo, el primer día de la semana, domingo, estamos compartiendo la palabra de Dios en su casa. Hemos cantado, hemos alabado, hemos dado gracias a Dios y nuestro amor siempre permanece en Dios. Somos obedientes a su palabra. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 10. La palabra de Dios dice, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bendita sea la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día que tú creaste, Señor, para entrar en comunión contigo, Padre Santo, con un corazón humilde, agradeciéndote, levantando cantos de gratitud, de alegría, por la provisión, por el cuidado, por la libertad, por la sanidad, por la sabiduría, por la paz, por el gozo, por la fe y la esperanza que nos das, Señor, para seguir viviendo en esta vida con ese propósito eterno, Señor, que has puesto en cada uno de nosotros, sirviéndote, Padre, con amor, con fe y con gozo, Padre, con esperanza. Gracias, Señor, porque este día tú has preparado ese alimento, ese maná del cielo que vendrá y llegará a nuestra mente, entenderemos, porque nuestra mente está receptiva y la atesoraremos en nuestro corazón, porque nuestro corazón está como ese terreno fértil, surcado, listo para que sea sembrado cada palabra que hoy nos diga, Señor, y en su tiempo dará abundantes frutos. La regaremos, Señor, para que fructifique en nuestra vida y seamos de bendición para los demás. Te damos gracias, Señor. Háblanos en este día. Hemos venido hambrientos y sedientos de tu palabra. Queremos, Señor, la sabiduría tuya y la fortaleza tuya, Señor. Háblanos. Tu pueblo oye. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, empezamos una nueva serie. Esta serie va a tener 3 capítulos, por lo tanto vamos a tener 3 domingos enganchados, porque sé y estoy seguro que Dios va a obrar grandemente en cada uno de ustedes y en mi vida para llevar esa vida mejor. He titulado esta serie Una vida mejor. Y hoy día, la primera parte. Y esa primera parte está en este mensaje que viene de Dios para nosotros y dice, llevando el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bendito sea el Señor. Hay una vida mejor, y esa vida mejor está en Cristo. Nosotros somos hijos de Dios por nuestra fe al creer en Jesucristo. Jesucristo dio su vida en la cruz para salvación, perdón de pecados y vida eterna. Y nuestro espíritu es unido con el Espíritu Santo, cobrando vida nuestro espíritu para ayudar a renovar toda nuestra alma y nuestro cuerpo. Necesitamos la renovación de mente, necesitamos la sanidad del alma, necesitamos la fortaleza física del cuerpo. Y en ese proceso estamos. El Señor Jesús, mediante el Espíritu Santo y la palabra de Dios, en el amor del Padre, está perfeccionándonos cada día, todas las áreas de nuestra vida. ¿Y para qué? Para que vivamos esa mejor vida. Para que vivamos esa mejor vida.
Y entonces, hoy vamos a compartir muchas cosas importantes. Primero, vamos a ver, para nosotros tener esa mejor vida, esa vida cristiana, esa vida espiritual, tenemos que hacerlo con integridad de Dios. Entonces, esta serie, una vida mejor, parte 1, con integridad de Dios. Con integridad de Dios. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios, del Padre. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás ha cegado su mente, sus ojos, su corazón. Cuando Dios creó el mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permite entender la buena noticia, también ilumina nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conozcamos la grandeza de Dios. Y esa grandeza es una mejor vida. Nos permite tener esa mejor vida. Por eso, aunque pasamos muchas dificultades, no nos desanimamos. Aunque tengamos preocupaciones, nunca perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios nunca nos abandona. Siempre nos protege, nos cuida, nos provee, nos guía, nos libra de todo mal, acaba con nuestros enemigos. Qué maravilloso, ¿verdad? Porque nosotros no andamos afanados, preocupados, afligidos por lo que pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, más nos preocupamos. Dice, por tener siempre la vista en el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se nos será añadido. Nos preocupamos por lo que no vemos, por lo espiritual. No andamos preocupados, ¿qué nos pasará? Sino andamos en la certeza de que tenemos vida eterna y que al dejar este mundo estaremos en la gloria de Dios, en esa nueva Jerusalén, en el reino de Dios, viviendo por siempre y para siempre. Por eso somos entrenados, perfeccionados aquí en la tierra, para vivir esa mejor vida. Y esa vida perfecta, santa, estará en el cielo. Bendito sea el Señor cuando llegue el día. Pero veamos, para vivir en integridad con Dios, tenemos que pasar ese proceso de renovación de nuestra mente, de nuestra alma. Procesos que renuevan nuestra manera de vivir. Dice, antes de recibir a Cristo teníamos una vieja naturaleza, la naturaleza caída y del pecado. Por lo tanto, teníamos una vida sin propósito eterno, condenados a morir e irse al infierno. Pero al creer en Cristo recibimos esa nueva vida, y al recibir esa nueva vida, entonces entramos en el proceso para tener una mejor vida en este mundo, dando así testimonio de que Dios vive, de que el reino de Dios es verdad, es justicia, es amor, es paz, es gozo, es prosperidad, es libertad, es hacer siempre el bien. Entonces debemos renovar nuestra mente. ¿Y qué significa eso? Reemplazar nuestros pensamientos
de la vieja naturaleza, lo que tatarabuelos, abuelos y los padres nos han enseñado de acuerdo a la cultura y a los hábitos que ellos aprendieron del mundo, ahora tenemos que renovar esos pensamientos con la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo nos va a ayudar a sacar de raíz todo mal pensamiento, todo mal concepto, toda mala idea, todo mal sentimiento, todo lo malo. De raíz. Y una vez que limpia todo nuestro ser interior, toda nuestra mente, entonces viene la palabra de Dios para ser entendida, comprendida y atesorada. Y así entonces, con esos nuevos pensamientos de Dios, con esa mente renovada, tenemos una vida mejor. Qué maravilloso, ¿verdad? Es un proceso donde debemos dejar obrar a Dios en nuestra perfección. El Espíritu de Dios empieza a obrar en nuestro interior. Y de esa manera, como luz que entra a la palabra, va a alumbrar todo. Y entonces se podrá empezar a ordenar, sacar lo viejo y poner lo nuevo. Bendito sea el Señor. Y ese proceso consiste, primero, abre tu Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Efesios 4, del 22 al 24. ¿Todos listos? La palabra de Dios dice: por eso, ya no vivan, ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Entonces, ¿qué significa ese proceso de renovación? Cambio total. No a media tinta, no a media caña, como dicen. No ciertas cositas, sino total. Toda nuestra manera de pensar debe entrar en renovación, en un cambio total. Es desechar todo lo que hemos acumulado en nuestra vida sin Cristo, desechar como basura, que no tiene importancia, no tiene valor, desecharlo. Ese es el empezar de ese proceso. Y cambiar y poner la palabra de Dios en nuestra mente. ¿Cómo vemos que se está renovando nuestra manera de pensar? ¿Cómo vemos así en nuestra vida diaria cómo está cambiando nuestra manera de pensar? Porque van cambiando nuestros deseos. Ya no empezamos a tener deseos egoístas, egocéntricos, envidiosos, codiciosos, sino empezamos a ser honestos, dice la palabra. Empezamos a sacar los malos sentimientos, las malas emociones y empezamos a poner pensamientos honestos, pensamientos que traigan verdad, pensamientos que sean apartados de todo mal. Qué maravilloso. Y entonces empezamos a ser honestos, empezamos a ser veraces. Ahí nos damos cuenta que el proceso de renovación de nuestra mente está siendo efectivo. Pero si sigues todavía con
honestidad, si sigues mintiendo, si sigues pensando egoístamente, todo para ti, que te complazcan en todo, entonces no estás en el verdadero proceso. Porque el verdadero proceso nos conduce a cambiar completamente nuestra manera de pensar. Y nosotros sabemos lo que pensamos, lo que tenemos en la mente, de eso hablamos y eso hacemos. Porque eso está atesorado en nuestro corazón. Podemos aparentar, sí. Podemos aparentar que somos buenos, que tenemos buena palabra, buen trato. ¿Ah? Pero cuando viene una circunstancia mala a nosotros y no está transformado nuestra mente, ¿qué va a salir de nuestro corazón? La amargura, el resentimiento, el deseo de venganza y todos los malos deseos van a salir. Porque esa circunstancia mala te obliga a sacar lo que hay dentro. Pero si tú has renovado tu pensamiento, entonces has quitado todos esos malos sentimientos, todos esos malos deseos, esos malos pensamientos, y ahora has atesorado los buenos pensamientos, los buenos sentimientos. Así venga cualquier circunstancia, buena o mala, siempre saldrán los buenos deseos, los buenos pensamientos, y eso harás. Aleluya, gloria a Dios. Cambia completamente tu manera de pensar. Ese es el primer paso en el proceso. Y vamos a ir chequeando si hay resultados. ¿Estás dejando de mentir? ¿Estás dejando de engañar? ¿Estás dejando de hacerte la víctima? ¿Estás dejando de buscar todo para ti solo? ¿Estás dejando de ser egoísta? Bienvenido, estás en el proceso de renovación. Está dando frutos. Estás madurando. Y entonces estás empezando a vivir una mejor vida. Y eso es con la integridad en Dios. Cada momento tengo que ir a la presencia de Dios en oración, en ayuno, en clamor y pedirle: Señor, ayúdame, dame sabiduría. Y el Señor te dará abundantemente. Él no te va a negar, la sabiduría te lo va a dar. Entonces, el primer paso que debemos dar es cambiar completamente nuestra manera de pensar, ser honestos y ser veraces. Como corresponde a los hijos de Dios, dice. Como corresponde a los cristianos que tienen la vida de Cristo y ya no su vida pasada. En Romanos 12:2 está el segundo punto del proceso. La palabra de Dios dice, Romanos 12:2, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Wow. Este segundo paso es en la acción, en fe. Yo ya he cambiado completamente mi manera de pensar. Ahora soy honesto, soy verídico. Como hijo de Dios estoy empezando a vivir en verdad, en justicia, en honestidad. Y entonces dice, ahora debo tener cuidado y seguir que Dios siga transformando toda nuestra manera de pensar. Logramos éxito en una área. No nos quedamos ahí, vamos a la otra área. Ahora nuevamente debemos empezar.
y dejar que Dios transforme. Siga transformando todas las áreas hasta llegar a la perfección total. Nadie que conoce y ama a una persona y le invita a su casa, solamente le hace pasar a la sala, a la cocina y al comedor. Y no le permite que entre a su cuarto, a su baño, a su sala de estudio. No. Si tú amas a Cristo, si yo amo a Cristo y lo he invitado a mi vida, lo he invitado a mi casa, entonces tengo que abrirle todas las puertas de mis habitaciones, todas las puertas que hay dentro de mi vida, dentro de mi interior. El área sexual, el área financiera, el área profesional, el área familiar, el área económica, el área del servicio a Dios, del ministerio. Todo eso tiene que Dios transformar. Tiene que transformar con nuestras fuerzas, con nuestra manera de pensar. No habrá transformación, solo Dios puede transformarnos, porque Él tiene la palabra que transforma, esa palabra de vida eterna, que realmente transforma todo nuestro interior. Lo hace con la ayuda del Espíritu Santo, basado en la palabra de Dios. Y siempre en el sacrificio de Cristo, porque Él ya pagó todo para que nosotros tengamos esa mejor vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estos dos pasos son importantes en el proceso y podemos ir verificando, controlando. Deja que Dios cambie tu manera de pensar. Deja que Dios transforme tu vida. Deja que Él empiece a mostrarte todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto y todo lo que es agradable. Esa es la gloria de Dios. Cuando somos transformados en la mente, en el corazón, entonces nuestras obras son buenas. Y cuando nuestras obras son buenas, hay alegría y gozo en nuestro corazón. Y esa alegría y ese gozo nos hace ver la gloria de Dios. Y nos hace ver siempre a un Padre bueno, a un Padre perfecto, a un Padre agradable, a quien siempre debemos imitar. A quien siempre debemos obedecer, amar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y entonces ahora sí ya estás preparado. Has entrado al proceso de transformación y ahora ya estás preparado. Y entonces, ¿cómo enfrentar? ¿Cómo dar testimonio de esa mejor vida a los demás? Primero, no pienses como humano. Primero, no pienses como humano. Piensa como Cristo. ¿Ve? ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, la palabra de Dios dice, no seas prejuicioso, sé objetivo, no juzgues. No juzgues. Entonces, si nosotros nos ponemos a juzgar a nuestros hermanos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener ese estorbo a nuestro proceso de perfección y de dar un testimonio de una buena vida. Vayamos a leer el texto de Romanos 2, versículo 1.
La palabra de Dios dice, ¿todos lo tienen? Romanos 2, versículo 1. La palabra de Dios dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Wow. No pienses como humano. ¿Qué quiere decir? No juzgues. Sé objetivo, no prejuicioso. Porque ¿qué dice? No hay excusa para aquel hombre que juzga a los otros. No hay excusa a los hombres, a las mujeres que juzgan por sus actos a los otros, por sus palabras a los otros, por sus hechos a los otros, creyéndose uno perfecto. Si estamos en proceso de perfección, jamás debemos entrar en esa desobediencia a Dios y creerse perfecto. Ya porque vienes a la iglesia o ya porque has recibido a Cristo 5, 10, 15 años, te da el derecho de juzgar a tu hermano y de despreciar al que no es tu hermano, juzgándolo por lo que hace. Dejemos a Dios. Dios es el justo juez. Nosotros estamos para llevar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y esa palabra de Dios va a obrar en esa persona que oye, lo cree, lo recibe. Entonces empieza Dios con él. No tú ni yo, sino Dios empieza la transformación. Entonces no pienses como humano. No pienses como humano, deja de juzgar y más bien llénate de la misericordia de Dios. Lo segundo, no te enfoques en lo visible, sino en lo invisible. No te enfoques en lo visible, sino en lo invisible. ¿Qué quiere decir eso? Sé visionario. Sé visionario. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios. Vamos a la palabra de Dios. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. ¿Lo tienen? Muy bien. Capítulo 5, versículo 7. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. No pienses como humano. No juzgues. Sé visionario. Por fe andamos, no por vista. Y tercero, no confíes en tus propias fuerzas, sino fortalécete por Dios. ¿Qué quiere decir eso? No temas. Y lo pueden leer en 2 de Timoteo 2.1. En 2 de Timoteo 2.1. Para tener una vida mejor que Dios nos ha regalado, nos ha entregado en su gracia y en su favor para un regalo, debemos pensar como Cristo piensa. Cristo no juzga. Cristo es visionario y Cristo no teme. Piensa como Cristo y entonces tendrás esa vida mejor. Lo segundo, no luches como humano. No luches como humano. Primero, no pienses como humano. Segundo, no luches como humano. Eres un soldado de Cristo. Él te ha entregado todas las armas espirituales para vencer el mal, para derrotar a los enemigos. Te ha dado las estrategias de guerra. ¿Cómo, cuándo y dónde debes pelear? ¿Contra quién debes pelear?
Y también te ha dado toda la armadura de Dios, el casco, el yelmo. Te ha dado la coraza de justicia. Te ha dado el cinturón de verdad. Te ha dado los zapatos del Evangelio. Te ha dado el escudo de la fe y te ha dado la espada, que es la palabra de Dios. Entonces no luches como humano. Usa las armas poderosas que Dios te ha dado. Nosotros, si leemos Josué 6, del 1 al 27, todas las instrucciones que Dios le da a Josué para ir y tomar la tierra prometida. Todos los preparativos para la conquista le da Dios. Entonces Josué no tuvo que pelear humanamente. Él tuvo que pelear con las armas poderosas de Dios. Tuvo que hacer, como dice Pablo, la guerra espiritual. No peleamos contra carne ni sangre, contra personas humanas, sino peleamos contra espíritus malignos, huestes de maldad, gobernadores del mal. Entonces, nosotros debemos pelear con esas armas, porque esas armas nos darán la conquista. ¿Ve? Dios dice en el versículo 3 de Josué: yo os he entregado, como había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, se pone el sol, hasta donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, no te desampararé. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová Dios, estaré contigo a donde quiera que vayas. La victoria no es nuestra, es de Dios. Pero si seguimos las instrucciones de Dios, si somos preparados para la conquista siguiendo las instrucciones de Dios, y entonces cuando peleamos con las fuerzas espirituales, con las armas de Dios, con las estrategias de Dios, nosotros podemos derribar muros, como lo hizo Josué. Como lo hizo Josué en el capítulo 6. En el capítulo 6. ¿Ve? Derribó muros. Jerusalén había sido tomado, ¿ve?, por gobernantes de Persia. Y ellos, habiendo tomado cautivo a los que quedaron en Jerusalén, empezaron a construir muros alrededor de toda la ciudad. Y en los muros tenían torres. En esas torres había un espacio de muro, se ponía una torre. Seguía otro espacio de muro, había otra torre. Y así han rodeado toda la ciudad de Jerusalén.
Y luego en esa torre ponían vigilantes para ver al exterior y cuidar que nada sea destruido, que no vengan los remanentes, los que han huido, israelitas del pueblo de Jerusalén, y quieran rescatar o volver a tomar la ciudad. Y entonces así el enemigo también, cuando entra, cuando conquista nuestro interior con malos pensamientos, malos deseos, con malas palabras, con malas acciones, él entra y empieza a edificar muros, fortaleza mental de engaño, fortaleza de razonamiento humano, para que no permita que la palabra de Dios entre al corazón. Y también construye esas torres que simbolizan el orgullo, la arrogancia, que simbolizan las excusas, los pretextos, especulaciones, argumentos falsos. Cuando Satanás ha invadido nuestro interior, tiene esas torres que no permiten que podamos reconocer que estamos haciendo mal, y mucho menos declarar y confesar a Dios nuestros pecados. Y entonces así no tenemos la oportunidad de arrepentirnos y pedir a Dios perdón y ser liberado de toda esa maldad, de esa arrogancia. Y lo tercero, esos vigilantes que son puestos por Satanás, hay demonios, diablos, espíritus, vigilantes, que son esos mecanismos de defensa, como la rebeldía, como el deseo de venganza, de destruir aquellos que vienen a confrontarnos con la verdad. Entonces esos vigilantes están atentos para que nosotros, en vez de escuchar la verdad, ofendamos a los demás. Entonces, usando los pensamientos de un soldado de Cristo, usamos las armas poderosas para derribar esos muros. Dios le dio las instrucciones a Josué. Tuvo que rodear 7 días, al último día 7 veces. Y luego sonaron las trompetas. Y entonces cayeron todo muro, toda torre, toda vigilancia. Si peleas con las armas espirituales, vas a poder derribar esos muros de fortaleza de engaño que Satanás puso en tu mente. Vas a derribar esas torres de excusas y pretextos para no arrepentirte, y vas a derribar a esos vigilantes que te hacen rebelde, desobediente a la palabra de Dios, y entonces será libre para entrar la gloria de Dios a tu vida. Bendito sea el Señor. No luches como humano. Usa las armas poderosas de Dios. Y tercero, mantente firme. Mantente firme. No dejes de dar buen testimonio, multiplicando y fructificando los frutos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Como leímos en Josué 1, ¿no? En el versículo 7, Josué 1, en el versículo 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios?
Sé valiente. Sé valiente, le dice. Captura todo pensamiento humano y llévalo a la obediencia en Cristo Jesús. Lo segundo, sé guiado. Guíate por el amor de Dios. El amor de Dios es gracia, bondad, perdón y disciplina. Sé guiado por el amor de Dios. En el Espíritu Santo hay gracia, bondad, perdón, disciplina, verdad, justicia. Y tercero, sé libre. En la verdad y en la justicia eres libre. Y podemos vivir, ¿qué cosa? Esa nueva vida, una vida mejor en este mundo. Por lo tanto, hoy día, ¿cuál es nuestra decisión? Hoy todos juntos como iglesia, amada por Dios, salvada por Cristo y estando en perfección por su Espíritu Santo, hoy tomemos la decisión firme, primero, en cambiar totalmente nuestra manera de pensar. Hoy le decimos al Señor, Señor, hoy decido cambiar. Opera completamente en mi mente, en mi corazón, en mi alma y en mi cuerpo. Enséñame a amar siempre, a perdonar siempre y a ser fiel siempre a tu amor. Lo segundo, hoy decidimos no volver atrás. Hoy decidimos no volver atrás. Si está siendo renovada nuestra mente, seremos perseverantes en esa renovación. Siempre nos mantendremos en ese proceso. Seremos vigilantes, seremos pacientes y nunca perderemos la esperanza. Y tercero, hoy tomamos la decisión para ayudar a los demás. Servimos a los demás con amor y alegría. Y nuestro servicio sea siempre con excelencia, dando todo lo mejor, sin esperar nada a cambio del hombre, porque Dios es el que recompensa, es el galardonador de nuestras obras. Una vida mejor es una vida con una decisión correcta. Si amas a Dios, atesoras su palabra en tu corazón y la haces, la pones por obra, Dios desde el cielo te va a poner un like y te va a decir decisión correcta. Tienes una vida mejor y eso me agrada. Qué maravilloso, ¿no? Decidamos seguir adelante, tomando buenas decisiones, con una mente renovada, siendo perseverantes, no volviendo atrás, confiando en la palabra de Dios y sirviendo siempre con amor y con alegría. Ten esa buena decisión cada día y una vida mejor, maravillosa, llena de bendiciones, te está esperando. Amén. Quiero que se pongan de pie en casa también. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Bendito seas, Padre Santo. Hoy entendemos, Señor, que todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, siempre, todo, íntegramente, debemos llevar a la muerte de Cristo Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos y de esa manera podamos tener esa integridad contigo, amado Padre Celestial, integridad con Jesucristo, Hijo de Dios, integridad con el Espíritu Santo, íntegros en la palabra de Dios, y así tendremos una vida mejor
Entramos al proceso de renovación en todas nuestras áreas, Señor, para que cambies completamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, lo transformes, Señor, nuestra vida en una vida honesta, en una vida santa, en una vida verdadera, en una vida justa. Y así, Señor, entender y comprender, aceptar, Padre Santo, que todo lo bueno, lo perfecto y lo agradable viene de ti. Y si lo hacemos con amor, entonces todo eso tendremos como bendición. Gracias, Señor. Hoy hacemos la firme promesa de tomar buenas decisiones y no pensar como humano, sino pensar como Cristo. Dejar de juzgar, ser visionario y no temer. Hoy, Señor, decidimos no luchar como humano, sino como soldado de Cristo, usando las armas poderosas de Dios, derribar todo engaño, todo orgullo, todo razonamiento humano, derribar todo orgullo, toda arrogancia y eliminar todo vigilante del maligno, para recibir tu palabra y así mantenernos firmes, Señor. Hoy decidimos mantenernos firmes y dar testimonio, Señor, del reino de Dios y su justicia. Ser, Señor, esas ramas fructíferas, frutos del Espíritu Santo en abundancia, para compartir con los demás. Y así mantenernos siempre firmes, valientes, guiados por tu amor, tu gracia, tu bondad, tu perdón. Y siendo libres, libres de verdad en Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por operar una mente renovada en nosotros, para amar siempre, perdonar siempre y ser fiel siempre. Gracias, Señor, por darnos la valentía y ser perseverantes, Señor, siendo vigilantes, pacientes y nunca perdiendo la esperanza, llevando tu mensaje, el Evangelio de Cristo a todos los demás. Y eso nos dará poder, nos va a proteger. Y tercero, Señor, gracias por llevarnos como tus hijos para servirte con amor y alegría. Y siempre daremos lo mejor que hay en nuestro corazón con excelencia y sin esperar retribución humana alguna, porque sabemos que tú no eres deudor de nadie. Gracias, Señor, por darnos una vida mejor. Y estaremos, Señor, en la integridad tuya, viviendo siempre hasta que Jesucristo venga por nosotros y nos lleve a su reino eterno. Oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. A partir de ahora, cuando salgamos de la casa de Dios, tomemos buenas decisiones. Y cuando volvamos, esas buenas decisiones tendrán su recompensa. Porque eso será el reflejo de que estamos viviendo en temor de Dios, en la integridad de Dios, y habrá una vida mejor para los demás. Una iglesia poderosa, vestida de mancha, vestida de blanco, sin mancha y sin arruga, esperando la venida de nuestro Señor Jesús. Buenas decisiones. Bendiciones, un abrazo.